Un anciano negro salva a un joven padre del abuso. Lo que sigue cambia sus vidas para siempre. El sonido de unos gritos resonó a través del aguacero como un disparo de advertencia. Clarence Morrow se detuvo a medio paso, presionando su bastón contra el pavimento empapado, mientras giraba bruscamente la cabeza hacia el origen. La lluvia caía a cántaros sobre el pequeño pueblo de Weatherby Hills, acumulándose en la cuneta y silenciando la mayoría de los sonidos, pero no esa voz. Era fuerte, furiosa y cada vez más cercana. El impermeable verde descolorido de Clarence se le pegaba a los hombros mientras giraba lentamente hacia el alboroto cerca del borde de la plaza, donde un sedán plateado estaba aparcado torcido junto a la acera. La puerta del conductor se abrió de golpe. Un joven con una sudadera gris salió tambaleándose, casi cayendo sobre la calle mojada. La sangre le corría por la nariz, mezclándose con la lluvia y resbalándole por la barbilla. Sus ojos, abiertos como platos, recorrieron la acera con pánico antes de fijarse en Clarence. No debía de tener más de 23, quizá 24 años. Le temblaban las manos mientras intentaba ponerse de pie, apoyándose en el coche para mantener el equilibrio. Un pie resbalaba ligeramente en el agua. ¡Micah! Srenia rugió una voz grave desde el interior del vehículo. «¡Vuelve aquí, chico!». La expresión de Clarence se endureció. No se movió todavía, solo observó con los ojos entrecerrados cómo una segunda figura salía del coche. Nolan Creed era un hombre corpulento y estaba empapado en su propia furia. Sus anchos hombros casi rozaron los bordes de la puerta del coche al salir, con los brazos gruesos apretados a los costados y la barba empapada brillando por la lluvia. Se alzaba sobre el joven con la mirada penetrante de rabia y lo agarró sin dudarlo. Con un movimiento brusco de la mano, agarró a Micah por la parte delantera de la sudadera y lo estrelló contra el chasis metálico del coche. «¿Crees que puedes alejarte de mí?», gruñó Nolan, con la cara a centímetros de la del chico. «¿Después de todo lo que he hecho por ti?». Micah jadeó, agitando los brazos débilmente en señal de protesta. «Por favor, yo no». El bastón de Clarence golpeó el pavimento con un crujido seco al avanzar. «Ya basta», dijo con voz tranquila pero firme. Nolan se giró, todavía agarrando la sudadera de Micah con un puño, frunciendo el ceño al ver al anciano salir a la lluvia. Su primer instinto fue reír. «¿Quién se supone que eres?». «Srenia», se burló Nolan. «Esto no es asunto tuyo, viejo. Aléjate». Clarence siguió avanzando. Su cojera le daba un paso lento pero pausado. Sus ojos no se apartaban de los de Nolan. No gritó, no se inmutó. La lluvia le apelmazaba el pelo plateado y le goteaba por la mandíbula, pero se movía como un hombre que camina sobre el fuego sin miedo. «Ya dijiste lo que tenías que decir», respondió Clarence. «Ahora vas a dejarlo ir». Nolan soltó una risita entrecortada y finalmente soltó a Micah, quien se desplomó contra la puerta del coche, tosiendo. Clarence se interpuso entre ellos, colocándose como una cuña de hierro entre el depredador y la presa. «No debes saber quién soy», dijo Nolan, acercándose. «No acepto órdenes de desconocidos». Clarence ladeó ligeramente la cabeza. «Entonces quizás sea hora de que aprendas». Por un breve instante, la mandíbula de Nolan se movió en silencio. Apretó los nudillos. «¿Crees que solo porque eres viejo no te voy a soltar?». Micah, todavía agachado cerca de la puerta del coche, levantó la vista con incredulidad. No podía entender por qué este hombre, un desconocido, se interponía entre él y alguien que había gobernado su vida a puñetazos y miedo. Clarence no se inmutó. Su bastón permaneció firme en el suelo, su cuerpo recto e inmóvil. Nolan se abalanzó, no con un puñetazo sino con un empujón, con la mano apuntando al pecho de Clarence. Más rápido de lo esperado, Clarence se apartó ligeramente y agarró la muñeca de Nolan en pleno movimiento. Sus dedos, viejos pero fuertes, se retorcieron con precisión experta. Nolan gruñó, casi rugiendo de dolor, antes de que Clarence lo soltara justo antes de hacerle daño. «Estás borracho», dijo Clarence. «Estás enfadado, y estás acostumbrado a que la gente tenga demasiado miedo para detenerte. Pero yo no te tengo miedo, Nolan Creed. Hoy no». Se hizo el silencio. Solo el sonido de la lluvia y la respiración agitada de dos hombres enzarzados en un duelo. Nolan sacudió la muñeca, roja por la tensión. Su mirada se movió entre Clarence y Micah, que ahora estaba de pie de nuevo, apoyado en el coche. Por un segundo, Nolan pareció inseguro.
Luego, con el ceño fruncido, señaló a Maika con un dedo tembloroso. «Vuelve arrastrándote mañana», siseó, «suplicando por tu hijo, y cuando lo hagas, no seré tan amable». Se giró y se dirigió pisando fuerte hacia el asiento del conductor, cerrando la puerta de golpe. El motor del coche petardeó, luego rugió al arrancar, las ruedas levantando agua mientras Nolan aceleraba por la carretera resbaladiza por la lluvia, sus luces traseras desapareciendo en la neblina gris. Clarence respiró hondo y se giró hacia Maika, que seguía paralizado. «No tienes que vivir así», dijo Clarence, colocando una mano suavemente sobre el hombro del joven. «Ni un día más». Maika parpadeó, tragando saliva con dificultad. Sus manos colgaban flácidas a los costados, con los nudillos raspados y rojos. «No sé a dónde ir», murmuró con voz ronca. Clarence asintió lentamente. «Entonces vengan conmigo. Tengo una cama extra, un techo y una chimenea. Es un buen comienzo». Maika dudó. Luego, con un leve asentimiento, lo siguió. El camino a casa de Clarence fue largo, pasando por tiendas cerradas y edificios huecos que antaño bullían de vida. Ninguno de los dos habló. El bastón de Clarence golpeaba rítmicamente el sendero de piedra mientras se abrían paso más allá de los límites del pueblo y se adentraban en el bosque, donde su pequeña casa de madera se alzaba al final de un camino de grava cubierto de maleza. Dentro, el calor los inundó como una ola. La casa era modesta, una sola planta, abarrotada de libros, herramientas y muebles hechos a mano, pero se sentía sólida, segura. Clarence le entregó a Maika una toalla seca y una camisa limpia, y luego le sirvió una taza de té negro con mano firme. «¿Tienes hambre?», preguntó Clarence. Maika negó con la cabeza. «La verdad es que no». Los dos permanecieron sentados en silencio un rato, mientras el fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Maika miró fijamente las llamas, con los hombros aún tensos, repasando mentalmente todo. Clarence no pidió detalles. No los necesitaba. Los moretones hablaban suficiente. Solo después de una hora, Maika susurró. «Era mi suegro». Clarence asintió levemente, sin apartar la mirada del fuego. «Me lo imaginé. Ha criado a mi hijo desde que falleció mi esposa. Tío, ya tiene 3 años». La voz de Maika se quebró. «Quise irme tantas veces, pero me quedé por mi hijo. Me quedé porque no tenía otro lugar». Clarence dio un sorbo a su té. «Ahora sí». Maika lo miró un largo rato. La luz del fuego danzaba en sus ojos cansados. «¿Por qué me ayudaste?». Clarence se recostó en su silla. «Porque alguien me ayudó una vez cuando no lo merecía, y ese día aprendí algo». Hizo una pausa con la mirada fija. «Un hombre no está acabado solo porque ha caído. Solo está acabado cuando deja de levantarse». Maika no respondió, pero el silencio entre ellos ya no se sentía vacío. Afuera, la tormenta empezó a amainar. El ritmo de la lluvia se suavizó hasta convertirse en un susurro contra el tejado. Y dentro de aquella pequeña casa de madera al borde del bosque, 2 hombres, uno marcado por la edad, el otro por la juventud, compartían algo tácito pero sólido como una piedra. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Maika se incorporó en el sofá, con la respiración entrecortada y la piel húmeda por un sueño intranquilo. La manta prestada se deslizó al suelo mientras parpadeaba hacia la chimenea crepitante, donde el aroma a madera de cedro se mezclaba con la quietud del amanecer. Por un instante, olvidó dónde estaba. Entonces, la casa de Clarence se iluminó. Los estantes de madera llenos de herramientas, las fotos descoloridas en la repisa, el tic-tac del reloj sobre la puerta. En la cocina una tetera silbaba levemente. Clarence permanecía tranquilo junto a la estufa, sirviendo hojas de té en un par de tazas desportilladas. «Habla cuando quieras», dijo Clarence sin girarse, deslizando una taza hacia el borde de la encimera. Maika asintió y tomó la taza con ambas manos, dejando que el calor le impregnara la piel. No habló durante un rato, no por terquedad, sino porque aún no había encontrado las palabras adecuadas. Dio un sorbo al té. Era fuerte, terroso, conectaba con la tierra. Durante los siguientes días, Clarence nunca preguntó, nunca presionó. Simplemente siguió con sus asuntos mientras, en silencio, le dejaba espacio a Maika para respirar. Ese silencio se convirtió en lo más seguro que Maika había conocido en años. Se quedaba en el sofá,
Lavaba los platos después de las comidas. Podaba los setos de afuera y barría el porche sin que nadie se lo dijera. Algo dentro de él comenzó a aflojarse, como un nudo demasiado apretado durante demasiado tiempo. Era tarde en la tercera noche cuando Micah finalmente habló. Me casé con ella a los 20. Annalise. Clarence, sentado en su desgastado sillón, levantó la vista pero no dijo nada. Se quedó embarazada rápido. No lo planeamos. Su padre, Nolan, me odió desde el primer día. Pensó que no era lo suficientemente bueno para ella. Pensó que solo era un don nadie sin rumbo. Micah tragó saliva con dificultad. Cuando murió al dar a luz a Theo, me culpó. Nunca lo dijo en voz alta, pero cada mirada, cada palabra, lo sentí. La mirada de Clarence permaneció firme. Así que te quedaste por tu hijo. Micah asintió. Intenté irme, más de una vez, pero no tenía trabajo, ni título, ni ahorros. Cada vez que me acercaba a la puerta, Nolan me recordaba lo que no podía darle a Theo. Decía, si te vas de aquí, ese chico olvida tu nombre. Y empecé a creerle. Clarence se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y su voz era tranquila pero firme. No te fuiste, eso dice más que él. Micah apartó la mirada, con los ojos nublados. Ahora da igual, Theo probablemente piense que huí. Tal como dijo Nolan, Clarence se levantó lentamente y señaló hacia la ventana trasera. ¿Alguna vez has construido algo con las manos? Micah parpadeó. ¿Qué? ¿Alguna vez has construido algo? ¿Has arreglado algo? ¿Has vuelto a armar algo que estaba roto? Micah se encogió de hombros. Una vez arreglé una bicicleta. Eso es todo. Clarence asintió levemente. Vamos. Guió a Micah por la cocina, salió por la puerta trasera y bajó por un sendero de piedra que conducía a un cobertizo de madera rodeado de altos pinos. Las bisagras crujieron cuando Clarence empujó la puerta, revelando un espacio polvoriento pero organizado, lleno de herramientas, tablones de madera, proyectos a medio terminar y viejos planos colgados de ganchos en las paredes. Este era mi taller, dijo Clarence, limpiándose las manos con un trapo. Solía enseñarles a chicos como tú a tallar madera, a convertir una tabla tosca en algo que valga la pena conservar. Empezamos mañana. Micah dudó en el umbral, mirando los estantes de cinceles, sargentos y sierras. ¿Seguro? Clarence esbozó una media sonrisa. Es lo único de lo que estoy seguro últimamente. A la mañana siguiente empezaron. Su primer proyecto fue pequeño, una pajarera con techo inclinado y una base que había que cepillar a nivel. Clarence le enseñó a Micah a medir 2 veces y cortar una, a sentir la veta de la madera antes de decidir hacia dónde lijar, a alinear las juntas sin prisas. Al principio Micah tenía las manos torpes, se le caían los clavos, cortaba la madera demasiado corta, pero Clarence nunca alzó la voz, nunca lo corrigió con frustración, solo dijo, empieza de nuevo, y le dio otra tabla. Los días se fueron poniendo en ritmo, mañanas en el cobertizo, almuerzos en el porche, tardes dando forma a bancos, estanterías pequeñas y jardineras. Al final de la primera semana, Micah había creado su primera pieza terminada, un taburete de madera, tosco pero sólido. Lo contempló un buen rato, sin sonreír del todo, pero casi. «Podemos venderlo», dijo Clarence examinando las juntas. «¿Alguien lo compraría de verdad?» «Component placement», preguntó Micah, con la duda apoderándose de él. «La gente compra más de lo que crees. A veces no compran madera, compran la historia que hay detrás». Ese sábado, llevaron las piezas terminadas al mercado de fin de semana a las afueras del pueblo. El puesto de Clarence ya era muy conocido. Los lugareños lo recibieron con asentimientos y un discreto respeto. Micah mantuvo la cabeza baja al principio, nervioso. Pero un hombre con overol cogió el taburete y le entregó a Clarence un billete de $20. «¿Quién hizo esto?», Srenia preguntó. Clarence señaló a Micah. El hombre le dedicó una sonrisa y un firme apretón de manos. Micah no se había sentido orgulloso en años. Pero ese momento se acercó. Entonces, todo cambió. Era martes por la tarde, con el cielo despejado por una vez, cuando un sedán gris avanzaba lentamente por el camino de grava. Clarence y Micah estaban lijando un banco en el cobertizo. El coche se detuvo a pocos metros y un hombre con un traje rígido color carbón salió. Llevaba gafas de sol oscuras a pesar de la tenue luz
y llevaba una carpeta negra bajo el brazo. —¿Micah Roscoe? —swingó el hombre caminando hacia ellos. Micah se puso rígido. Su mano se aflojó y el papel de lija se le cayó de los dedos. —Soy yo —dijo con cautela. El hombre se detuvo a pocos metros. Su expresión era indescifrable. Ha sido reportado como desaparecido. También hay una denuncia por abandono infantil. Estoy aquí en nombre de los servicios infantiles del condado. Clarence se interpuso entre ellos, con naturalidad pero firmeza. Nombre y número de placa, por favor. El hombre ni se inmutó. El señor Roscoe está bajo revisión. Estoy autorizado a contactar a sus familiares. Veré a Nolan Creed hoy. Si tiene alguna objeción, puede presentarla en la oficina del condado. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Micah se quedó paralizado. ¿Abandono? Yo no abandoné a Theo. Yo no... Clarence le puso una mano en el hombro. Te creo, pero ese hombre no pertenece a ninguna agencia que yo conozca. Esa noche, Clarence estaba sentado en su escritorio, hojeando una pequeña libreta negra llena de nombres escritos con tinta descolorida. Hizo 3 llamadas telefónicas discretas. Una a un trabajador social jubilado del vecino Oak Hollow, otra a un funcionario del registro del condado y una tercera a alguien que no dio su nombre pero dijo: «Lo comprobaré». Al anochecer la verdad empezaba a salir a la luz. El hombre del sedán gris no estaba en ningún departamento registrado. No se había presentado ningún caso oficial por vía legal. ¿Y Theo? No había constancia de que lo hubieran internado en un centro de acogida temporal. Ningún papeleo. Ningún expediente. Nada. Clarence no le contó todo a Micah esa noche. Pero su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, atando cabos. Nolan no solo había presentado una denuncia, se había llevado a Theo, y peor aún, había enviado a alguien que se hacía pasar por un agente legal, para poner nervioso a Micah, para asustarlo, para arrastrarlo de vuelta bajo el mismo techo, bajo las mismas reglas. Clarence regresó al cobertizo esa noche y desempolvó una gran caja plana enterrada bajo una pila de libros viejos. Dentro había mapas, documentos de casos antiguos y listas de contactos de sus días como defensor de jóvenes. Hacía años que no los miraba, pero ahora los necesitaba. Micah, de pie en la puerta, lo observaba trabajar. ¿Qué es todo eso? Clarence no levantó la vista. Preparación. ¿Para qué? Clarence cerró la caja y se puso de pie. Su rostro estaba tranquilo, pero algo duro se había fijado en sus ojos. El rescate de Micah acababa de comenzar. Ahora tenían que salvar a Theo. No se recupera a un hijo a la fuerza. Se recupera demostrándole que nunca te fuiste. La voz de Clarence resonó en la pequeña sala de estar mientras colocaba la desgastada caja de herramientas sobre la mesa, entre ellos. La caja se abrió con un clic, revelando 2 radios portátiles polvorientas, un juego de alicates enrollado y un trozo de pergamino grueso enrollado. Micah se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el descolorido plano del suelo, dibujado con líneas nítidas a lápiz. Mostraba una estructura rectangular, con entradas laterales, un sótano marcado en la esquina y una línea de puntos que recorría un sendero boscoso detrás. ¿Crees que aquí tiene a Theo? Swing preguntó Micah con voz tensa pero tranquila. Clarence asintió. La cabaña está justo después del límite del condado, donde los árboles crecen demasiado frondosos para buzones. Nolan la usó como refugio de caza hace años. Cree que está aislada. Micah apretó los puños. Y la ley no intervendrá sin pruebas. Por eso no nos presentamos sin más, dijo Clarence mirándolo fijamente. Darnell ha solicitado la custodia de emergencia por peligro. Nos da tiempo y autoridad. Pero necesitamos pruebas de que Theo está allí antes de que alguien firme una orden judicial. Ahí es donde entramos tú y yo. Micah volvió a mirar el mapa. Ya podía ver la curva del camino de tierra, cómo los árboles podrían tragárselo entero, pero no se inmutó. ¿Qué hago? Toma esta ruta, señaló Clarence, siguiendo el sendero punteado, y entra por la puerta trasera del sótano. Silencio, sin gritos, sin pánico. Nolan tiene a alguien vigilando la entrada. Yo me encargo de él. Micah tragó saliva. ¿Seguro que puedes con eso? Clarence esbozó una sonrisa seca. Verá lo que espera ver. Un viejo cansado que se perdió. Eso te da 15 minutos, 20 como máximo. Micah metió la mano en la caja y cogió una de las radios. ¿Y si Theo está allí?
Llámame, dijo Clarence. Y no lo dejes escapar. No lo dejaremos atrás otra vez. La mañana siguiente llegó sin amanecer. Las nubes bajas cubrían el camino, tiñéndolo todo de un gris pálido. El aire era húmedo y frío, la clase de quietud que hacía que el sonido viajara más lejos de lo debido. Darnell Reeves llegó poco antes del mediodía y aparcó su sedán junto al cobertizo de Clarence. Vestía un traje gris oscuro con corbata roja y llevaba un maletín de cuero bajo el brazo. Salió con cautela, ajustándose las gafas al acercarse. Su mirada era aguda y observadora. 10 años en tribunales lo habían convertido en un hombre al que no se le escapaba nada. «Clarence», lo saludó Darnell, estrechándole la mano. «No pensé que recibiría una llamada como esta». «Me debes una», dijo Clarence sin rodeos. «Y el chico necesita tu ayuda». La mirada de Darnell se dirigió a Micah, que estaba cerca, agarrando la caja de herramientas como si fuera un salvavidas. Se dieron la mano y Darnell asintió con respeto. Luego abrió su maletín y extendió los documentos. El certificado de nacimiento de Micah, el de Theo, el historial clínico de la muerte de Annalise y una carta manuscrita de su diario, fechada 2 días antes del parto. En ella había escrito: «Micah tiene miedo, pero ama a este bebé más que a nada. Lo veo en sus ojos cada vez que me toca la barriga. Será un buen padre, piense lo que piense mi padre». Darnell golpeó el papel. «Esto ayuda, pero es delgado. A los tribunales les gusta el papeleo, no los recuerdos». Clarence metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una memoria USB. «Este es el vídeo del falso trabajador social». Darnell lo cogió, observó el rostro de Clarence y asintió levemente. «De acuerdo. Eso nos da ventaja». Se volvió hacia Micah. «Pero esto solo funciona si confirmamos el paradero de Theo. Entra, llama a Clarence por radio y tendré agentes esperando en el límite de la propiedad. En cuanto recibamos la señal, nos movemos». Micah asintió. «Entendido». La noche caía rápidamente en el bosque. Para cuando llegaron al inicio del sendero, solo los haces de luz de sus linternas atravesaban la oscuridad. Clarence se ajustó la radio en el cinturón y se dio unas palmaditas en el bolsillo interior del abrigo. No llevaba más que una cantimplora, un bastón y un cuaderno abollado. Micah se agachó mientras se separaban. Clarence se dirigía a la parte delantera de la cabaña, tosiendo con fuerza para simular ser un vagabundo perdido, mientras Micah se escabullía entre la maleza, con el cuerpo tenso y el corazón latiéndole con fuerza. La cabaña estaba en silencio desde fuera. Ni luz del porche, ni humo de la chimenea. Solo el tenue parpadeo de una linterna que pasaba junto a una ventana lateral y la sombra de un hombre apostado en el porche, caminando lentamente, con el rifle colgado al hombro. Clarence emergió del bosque, tropezando a propósito, apoyándose pesadamente en su bastón. «¡Hola!», Srenia gritó con voz ronca. Lo siento, me he perdido. Mi coche se averió». El guardia levantó su arma sin apuntar pero manteniéndose erguido. «Esto es propiedad privada, viejo. Date la vuelta». Clarence jadeó, doblándose. «¿Te importaría dejarme usar un teléfono? Solo necesito una llamada a la AAA». «No es mi problema», murmuró el guardia bajando del porche. «¿Por dónde viniste?» Clarence levantó una mano temblorosa. «Me suenas. Jugabas en el Instituto Marston, ¿verdad?» Eso hizo que el hombre se detuviera. «¿Qué?» «Defensor. Un chico grande, sin técnica, solo potencia. Fui entrenador de uno de tus rivales». El guardia entrecerró los ojos. «¿Cómo dijiste que te llamabas?» Pero Clarence no respondió. Hizo que el hombre siguiera hablando. Mientras tanto, Micah llegó a la parte trasera de la cabaña. La cerca era de alambre viejo, retorcida en algunos puntos por las raíces de los árboles. Cortó un agujero limpio cerca del suelo y se coló. Un sendero de piedra conducía a la puerta de un sótano, cerrada con candado. Micah sacó una barra delgada de la caja de herramientas, la deslizó tras el pestillo y la soltó con un gruñido silencioso. Las bisagras crujieron levemente al abrir la puerta. Se detuvo. Todo su instinto le gritaba que corriera, pero siguió adelante. Bajó las escaleras, entró en el estrecho sótano iluminado por una sola bombilla. Estantes cubrían las paredes, llenos de frascos y herramientas, y en la esquina, junto a una pequeña cuna,
yacía Theo. Estaba acurrucado, dormido, abrazando un oso de peluche andrajoso. A Micah se le cortó la respiración. «Theo», susurró. El niño se movió, parpadeó y se incorporó lentamente. «¿Papá?» «Srenia», murmuró con voz aturdida. Micah cruzó la habitación en 2 pasos, arrodillándose. «Estoy aquí, amigo, estoy aquí». Antes de que pudiera levantarlo, crujieron pasos arriba. Se abrió una puerta. Entonces, otro sonido. Lento, deliberado. El sonido de botas en una escalera de madera. Nolan Creed apareció en lo alto de las escaleras del sótano, con los brazos cruzados y una expresión fría e impasible. «Bueno, mírate», dijo Nolan en voz baja. «Después de todo, regresaste arrastrándote». Micah se levantó lentamente, protegiendo a Theo con su pierna. «No estoy aquí para pelear». Nolan bajó un escalón a la vez. «Deberías, si tuvieras agallas». «Siempre pensaste que era débil», dijo Micah con voz firme. «Pero se necesita más fuerza para alejarse que para golpear». Nolan se detuvo a mitad de camino. «Lo dejaste. Yo me entrometí. Eso lo hace mío». Micah miró a su hijo. «No es un premio que se pueda reclamar. Es mi hijo, y la ley lo demostrará». Afuera, el crujido de neumáticos sobre la grava rompió el silencio. Una voz gritó: «¡Departamento del sheriff! ¡Salgan ya!». Nolan giró la cabeza hacia la ventana del sótano. La radio de Clarence había hecho su trabajo. En cuestión de segundos, la puerta principal fue forri. Nolan se abalanzó, pero el segundo agente lo derribó con fuerza contra la pared. Micah salió del sótano con Theo en brazos y nadie hizo una sola pregunta. El niño se aferró a la camisa de su padre y hundió la cara en su hombro. Clarence permaneció en el porche, observando cómo se desarrollaba todo. Mientras se alejaban, Micah en el asiento delantero junto a Darnell y Theo acurrucado en su regazo, Clarence se sentó tranquilamente en la parte trasera, con la vista fija en la carretera, observando a la familia a la que había ayudado a reconstruir. El agudo golpeteo del martillo sobre la madera resonó en el tranquilo solar de Weatherby Hills, mezclándose con el susurro de los pinos meciéndose con la brisa del atardecer. Clarence se quedó justo al otro lado de la valla, con el bastón clavado en la tierra, observando cómo Micah se arrodillaba junto a un pequeño banco y guiaba las diminutas manos de Theo alrededor del martillo. El agarre del niño era torpe. Su golpe apenas alcanzaba para clavar el clavo en la tabla, pero su rostro estaba iluminado de orgullo. Clarence no dijo nada. Simplemente observaba, con los hombros relajados y una lenta respiración que le subía por el pecho mientras la escena se desarrollaba ante él. Habían pasado 3 meses, y el pueblo había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. Antaño, Clarence había sido solo el tranquilo anciano que vivía cerca del límite del bosque, con su casa parcialmente oculta por zarzamoras y años de soledad. La gente lo saludaba educadamente al verlo en el mercado, pero rara vez recordaba su nombre. Ahora lo decían con respeto. Los niños lo saludaban desde los autobuses escolares. Los comerciantes le ofrecían cambio extra por productos que ni siquiera había pedido. Los susurros se habían convertido en admiración. Después de todo, no solo había ayudado a un joven, sino que había roto el control de uno de los nombres más temidos de Weatherby Hills, Nolan Creed. No había sido fácil, ni siquiera después del arresto. El juicio de Nolan estaba programado para la primavera siguiente. Secuestro. Poner en peligro a un menor. Presentar denuncias falsas. Su red de influencia pueblerina se había desmoronado poco a poco una vez que las grabaciones que Clarence había reunido fueron entregadas al juez. Los agentes que antes le eran leales comenzaron a distanciarse. Quienes habían hecho la vista gorda ante su comportamiento, ahora intentaban desentenderse de él. El hombre que una vez controló tanto mediante la intimidación y el linaje, ahora estaba en una celda del condado, esperando justicia. Pero para Clarence, la historia no terminaba con una cita en el juzgado. Su atención se había desplazado hacia la pequeña casa de alquiler 1 cuadra más allá, donde Micah vivía ahora con Theo. Era un lugar modesto, una planta, 2 habitaciones y un columpio crujiente en el porche que Micah había arreglado al segundo día. Clarence los había ayudado a mudarse, pero Micah había insistido en hacer la mayor parte él mismo. Nuevo lugar, nuevo comienzo, había dicho. Y así fue.
Poco a poco, Micah comenzó a reconstruir su vida, no huyendo, no escondiéndose, sino trabajando. Todas las mañanas a las 7, Micah acompañaba a Theo al preescolar local. Cada tarde volvía al cobertizo de Clarence, donde se producía la verdadera transformación. Lo que antes había sido un taller polvoriento se había convertido en algo completamente diferente, un lugar de renacimiento. Le pusieron el nombre de El Banco de Theo. Empezó como una broma. Micah había señalado el primer taburete que construyó con Clarence y dijo: «Quizás deberíamos ponerle su nombre». Clarence arqueó una ceja y murmuró: «Solo si la artesanía mejora». Pero el nombre se quedó. Lo pintaron en un letrero de madera recuperada y lo colocaron sobre la puerta de la tienda. La gente empezó a preguntar por él en el mercado. «¿Es del Banco de Theo? Ustedes fabrican las sillas de pino». Los pedidos llegaron poco a poco. Luego se duplicaron. Pronto, Clarence trajo a 2 jóvenes más, antiguos alumnos a los que había dado clase de taller hacía más de una década. Uno de ellos, André, había regresado al pueblo después de años de trabajo sin futuro. El otro, Caleb, había estado desempleado y a la deriva hasta que Clarence lo invitó a ayudar a lijar una mesa. En cuestión de semanas, ambos aparecían cada mañana, arremangándose sin que nadie se lo pidiera. Clarence no les sermoneaba, no los consentía, les daba herramientas y les decía lo mismo que a Micah: «Empieza midiendo el corte, el resto vendrá solo». Dentro del taller, el ritmo de los bloques de lijado y las hojas de sierra creaba su propia música. Fabricaban bancos de jardín, mecedoras, especieros. Cada pieza llevaba sutilmente estampadas las iniciales TB. Los pedidos llegaban de fuera de la ciudad. Una pequeña tienda de Milltown aceptó vender su trabajo. Por primera vez en años, Clarence sintió que algo volvía a sus entrañas. No juventud, ni energía, sino propósito. Pero fue la carta la que más lo cambió. Llegó un lunes por la mañana en un sobre azul brillante, depositado en el buzón como cualquier otra carta. Al principio, Clarence no reconoció la letra. Letras grandes e irregulares dibujadas con lo que parecía crayón. La abrió lentamente y sacó una hoja de papel blanco doblada. El mensaje era sencillo: «Gracias por salvar a mi padre. Creo que tú también eres mi héroe». Tío Clarence la leyó una vez y luego otra. Le temblaba ligeramente la mano y se dejó caer en la silla del porche. Hacía décadas que no lloraba, ni en funerales ni durante el dolor. Pero esa mañana se le hizo un nudo en la garganta. No era tristeza, era algo más suave, más cálido, como si el frío que había vivido en su pecho por fin hubiera encontrado su compañero. Dobló la carta con cuidado, la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y la mantuvo allí desde entonces. Poco después, Micah llevó a Theo al taller una tarde. El chico entró corriendo con su energía habitual y preguntó: «¿Puedo ayudar hoy?». Micah rió. Ahora le encantan los martillos. Clarence levantó la vista de su banco de trabajo. «Pues que se balancee, pero que no se acerque a la cepilladora todavía». Le prepararon un pequeño proyecto de banco, uno básico, nada demasiado difícil. Micah sujetaba los clavos mientras Theo martillaba. Clarence supervisaba, ofreciendo correcciones suaves cuando la muñeca de Theo se inclinaba o su espacio entre los clavos era desigual. No había presión, sin expectativas, solo un niño, un padre y un profesor compartiendo espacio bajo la luz del sol salpicada de serrín. A medida que se acercaba el invierno, la estufa de leña del taller seguía encendida y los hombres dentro trabajaban durante las mañanas nevadas, con las mangas arremangadas y las manos barnizadas. Micah empezó a dibujar sus propios planos, diseños sencillos al principio, luego más detallados. Clarence se dio cuenta, pero no dijo nada. No hacía falta. Micah se estaba convirtiendo en su propio artesano. Una noche, Clarence entró y encontró a Micah y Andre debatiendo sobre qué madera usar para el banco a medida de un cliente. «Arce», insistió Micah, «durará más en el exterior». «Pero el nogal es más bonito», argumentó Andre. «Y tenemos de sobra». Clarence se interpuso entre ellos, asintiendo a ambos. «Haz ambas cosas. Deja que el cliente decida. Tu trabajo no es decirle qué es lo mejor, es mostrarle que tiene opciones». Asintieron, y Clarence se dio la vuelta, ocultando una extraña sonrisa. Incluso mientras la comunidad cambiaba a su alrededor, alborotada por las consecuencias de la caída de Nolan, los indicios de una reforma legal en el Tribunal del Condado
y los rumores de un nuevo liderazgo en la ciudad, Clarence encontró paz no en la política ni en los elogios públicos, sino en la tranquila rutina del trabajo compartido. Empezó a escribir de nuevo por las noches. Notas, bocetos, reflexiones. A veces dejaba pequeñas páginas clavadas en la pared del taller. Fragmentos de sabiduría, chistes, lecciones. Una decía: el pegamento se seca más rápido cuando dejas de revisarlo. Otra: un corte torcido no es el fin del mundo. Simplemente haz que el siguiente sea honesto. Pero escribió algo diferente la noche después de recibir la carta de Theo. Decía: el legado no es lo que dejas atrás. Es a quien levantas antes de irte. Clarence nunca mencionó la nota, pero los demás la vieron. Micah la enmarcó y la colgó cerca de la entrada. Y aún así, Clarence nunca soltó la carta. En los días fríos, metía la mano en su chaqueta y palpaba los bordes arrugados, recordándose a sí mismo que era real, que lo que había hecho importaba, no por el reconocimiento, sino por el chico que ya no tenía que vivir con miedo y el hombre que había aprendido a levantarse de nuevo. Una tarde, justo cuando el sol se ponía tras el bosque y bañaba el terreno con una luz naranja y dorada, Clarence salió con su taza de té. Al otro lado del patio, Micah y Theo estaban agachados junto a un banco a medio construir. Theo estaba concentrado, con la lengua ligeramente asomando por la comisura de la boca, mientras preparaba un cerrojo. Micah ajustó el panel de madera con cuidado, ofreciéndole una palabra de aliento. Estaban en silencio, trabajando. Clarence no habló. Simplemente se quedó allí, quieto y tranquilo, dejando que la brisa le rozara la nuca. Y en ese silencio sonrió. Porque a veces las victorias más ruidosas no se gritan, se construyen y perduran.